Bienvenidos. En este análisis vamos a meternos de lleno en una pregunta clave. ¿Cuál era realmente el conflicto de Yeshua con las autoridades religiosas de su tiempo? ¿Iba en contra de la ley? Vamos a verlo. Es una de las grandes preguntas, ¿verdad? Mucha gente piensa que Yeshua vino para anular la ley que IHWH entregó a Moisés. Pero, ¿es eso lo que realmente pasó? Bueno, pues la respuesta más clara nos la da el propio Yeshua. Sus palabras no dejan lugar a dudas. No piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Todo lo contrario, vino a darles su pleno cumplimiento. Bien, para desgranar todo esto, vamos a seguir un camino claro. Primero, veremos por qué la ley escrita permanece. Luego, analizaremos qué era exactamente la tradición de los ancianos. Después, el choque entre un mandato divino y una regla humana. Veremos también la escritura como filtro y cerraremos con la gran conclusión: volver a la palabra. Vale, empecemos por la base de todo. ¿Cuál era la postura de Yeshua sobre la Torá, sobre la ley que estaba escrita? Pues era de un respeto absoluto. Él llegó a decir que ni la letra más pequeña ni el trazo más insignificante de la ley desaparecería. Esto es súper importante porque nos deja claro que el problema, el conflicto, no estaba en la ley de IGHBV. Entonces, si el problema no era la ley escrita, ¿dónde estaba el verdadero conflicto? Y aquí está el meollo del asunto. El choque real era con lo que se conocía como la tradición de los ancianos. ¿Y qué era esto? Pues un enorme sistema de reglas e interpretaciones orales que se habían ido transmitiendo de maestro a discípulo y que en la práctica funcionaban con una autoridad casi a la par de la Torá escrita. Es que es crucial que entendamos esta diferencia, ¿eh? Por un lado está la Torá escrita, los mandamientos que vienen directamente de YHWH, y por otro esta tradición oral, que eran reglas creadas por humanos, con la buena intención, supuestamente, de poner cercos o vallas para proteger la ley. Mirad, este versículo es la prueba perfecta. Fijaos bien en lo que le echan en cara a los discípulos. No les dicen, estáis rompiendo un mandamiento de la Torá. No, la acusación es, quebrantan la tradición de los ancianos. Esto nos demuestra el poder que tenían estas normas humanas en el día a día. Y ojo, un dato histórico que es fundamental entender. El Talmud, esa gran compilación de tradiciones judías, todavía no existía como libro. Faltaban siglos para que se escribiera. Yeshua estaba confrontando un sistema oral, una autoridad humana, viva y activa en su tiempo. Y para que nadie tuviera dudas, Yeshua no se quedó en la teoría. Usó un ejemplo de la vida real, uno que todos entendían perfectamente, para mostrar cómo esta tradición podía chocar de frente con la ley de Dios. El caso del Corbán. El problema de fondo nunca fue tener costumbres. El lío viene cuando una costumbre, una tradición humana, se pone por encima y se usa directamente como excusa para no obedecer un mandato de Dios. A ver, ¿cómo funcionaba esta trampa del Corbán? Pues mirad, la ley de Dios, la Torá, dice claramente: honra a tu padre y a tu madre. Eso incluye cuidarlos en su vejez. Pero, ¿qué decía la tradición? Que una persona podía declarar sus bienes como Corbán, o sea, una ofrenda para Dios. Y el resultado era terrible. Usaban esa declaración piadosa como una excusa legal para no ayudar económicamente a sus propios padres. Y aquí viene la conclusión de Yeshua, que es demoledora. Les dice sin rodeos: así invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Una regla humana había cancelado un mandamiento divino. Todo este conflicto nos enseña un principio eterno, uno que es súper útil para nosotros hoy. ¿Cómo podemos saber si una tradición, una costumbre o una enseñanza es buena o es perjudicial? La respuesta que nos da Yeshua es potentísima. La escritura tiene que ser nuestro filtro. Cualquier idea, cualquier práctica, cualquier tradición debe pasar por el filtro de la palabra de Dios. Si no pasa, se descarta. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta? ¿Cuándo una tradición se vuelve peligrosa? Bueno, pues cuando se exige como si fuera un mandamiento de Dios, pero no está en la Biblia. Cuando anula un mandato claro de YHWH. Cuando impone cargas pesadísimas que Dios nunca pidió. O cuando empieza a imitar prácticas de otras culturas ajenas a la... Y con esto llegamos al final de nuestro análisis. Después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran idea con la que debemos quedarnos? Que quede claro, el debate de Yeshua no era costumbres sí, costumbres no. El verdadero debate era sobre la autoridad. ¿Qué manda en última instancia? ¿La palabra de YHWH o las reglas de los hombres? Su mensaje fue una llamada urgente a volver al fundamento, a la escritura. Al final, la fe verdadera no se alimenta de seguir tradiciones humanas, por muy antiguas que sean. La fe, como dice la escritura, nace de oír y obedecer la palabra de Dios.
Y claro, todo esto aterriza en nuestro presente. Nos deja con una pregunta que cada uno debe hacerse. ¿Qué tradiciones o enseñanzas de hoy en día necesitan ser pasadas por el filtro de la escritura? La tarea de medirlo todo con la palabra escrita sigue siendo tan vital ahora como lo fue entonces.